Dusty, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Lice, la escucho. Muchas gracias, Dusty. Enseguida iniciamos. Está bien. Muy bien, mil disculpas. La anterior se cortó. Había programado como la anterior vez, pero se cortó. Entonces vamos a continuar. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Mm. Muy bien, entonces hoy estamos con el avance de la semana 3, la unidad temática 3, que tiene que ver con lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Habíamos revisado la normativa legal vigente que promueve el respeto al derecho de las personas con discapacidad a poder ser incluidas en un puesto de trabajo, ¿no? En el mercado laboral, sin sufrir ningún tipo de discriminación, en condiciones justas. Y bueno, pues las instituciones públicas y privadas, las empresas, tendrán que ofrecer y asegurar las garantías necesarias para que estas personas se puedan desenvolver, ¿sí? A pesar de la normativa internacional, nacional, existen todavía barreras para la inclusión. Habíamos visto las barreras relacionadas con las empresas, el hecho de que consideren que no tienen experiencia estas personas, la falta de políticas inclusivas dentro de las empresas, una cultura no inclusiva, no solamente en desmedro de las personas con discapacidad, sino de las personas en general o con ciertas características, falta de capacidades organizacionales, empresas, instituciones que no tienen políticas orientadas a todo ese proceso de inclusión laboral, porque no se reduce solo a contratar a la persona, ¿no? Se tiene que trabajar tanto con la persona con discapacidad, pero también con el personal en general. Y mitos y miedos sobre la discapacidad, ¿no? Qué sé yo, un mito, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad van a ser sobreprotegidas por su familia y se va a tener que estar resolviendo todo el tiempo problemas con la familia, ¿no? Que esta persona va a tener a cuestas a la familia. Ese es un miedo muy frecuente de las empresas, o que no le van a poder decir nada porque van a ser denunciados, ¿no? O sea, son muchas veces miedos que no se sustentan en una realidad, sino más bien en una información falsa, en una información errónea, que han podido obtener a partir de compartir experiencias con otras empresas, por ejemplo, que no les fue bien con una persona con discapacidad. Se tiene también barreras atribuidas a la persona con discapacidad, ¿no? Sobre el tipo de discapacidad, qué sé yo, se limita a la persona considerando su discapacidad. Si bien se tiene que tomar en cuenta su perfil, pero una barrera es limitarla, ¿no? A partir de el tipo de discapacidad. No se tiene que ver sus limitaciones, sino sus potencialidades. La escasa calificación técnica, si bien la formación que estas personas reciben en las carreras de formación a nivel técnico medio y técnico superior, les van a permitir desarrollar diferentes capacidades,
¿no? Ya en el ámbito laboral, específicamente en cada puesto, se va a tener que tener pues capacidades ya muy particulares, ¿no? Incluso personas que no tienen ninguna discapacidad, es en el mismo puesto de trabajo que van ganando experiencia y van desarrollando ciertas potencialidades. Entonces, ¿por qué no tendría que ocurrir esto? ¿Por qué no darle la oportunidad a la persona con discapacidad? Que más allá de que ha aprendido, qué sé yo, corte y confección como carrera técnica, ¿sí? Y ha visto, no sé, pues a grosso modo cómo hacer un vestido de novia corte campana, ya en el lugar de trabajo, en su quehacer productivo, es donde realmente va a pulir esas habilidades de hacer un vestido de novia y va a aprender técnicas que no vio en el centro de formación técnica, ¿no? Pero estamos viendo ahí la empresa, la institución como un escenario de posibilidades. Y a la persona no le estamos reduciendo a su falta de calificación, ¿no? Valoramos su experiencia, su formación, reconocemos que no domina hacer vestidos de novia, pero sabemos que con las competencias que tiene, en el proceso va a ir aprendiendo, ¿no? Falta de habilidades blandas, en las empresas se reconoce que, no en todas, pero en muchas, se cree que las personas con discapacidad intelectual no van a poder comunicarse, no tienen un nivel de habilidades sociales, que no son asertivos, que no pueden desarrollar vínculos afectivos positivos con otras personas, cuando en realidad, y eso lo vamos a ver en los videos que está al final, cuando en realidad se demuestra que muchas de estas personas más bien tienen esa capacidad, ¿no? De que sus compañeros de trabajo sean sus amigos, de poder interactuar, eh, más bien son personas que, como dicen los compañeros de trabajo, tienen un ángel y les dan luz para poder ser más sensibles, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se tiene que trabajar mucho ante la desinformación o ante la generalización de una mala experiencia, porque evidentemente puede haber malas experiencias, pero no tendremos que pensar que todas van a ser así. Barreras asociadas a las familias de las personas con discapacidad, ¿no? En las instituciones y en las empresas se cree que, ¿no? O se puede creer que la persona con discapacidad es pues muy sobreprotegida por su familia. Y como habíamos visto en la primera unidad temática, sabemos que eso puede ser cierto, que evidentemente existen familias muy sobreprotectoras, no solamente familias con hijos con discapacidad, también con hijos sin discapacidad. Pero no podemos generalizar y pensar que todas las personas con discapacidad tienen familias sobreprotectoras. Y esa es una barrera para algunas instituciones y empresas, ¿no? Que, como les decía antes que se corte la clase, piensan que la familia va a estar todo el tiempo pendiente y va a limitar el desempeño de esta persona. Y otra barrera también es la discriminación familiar, ¿no? La discriminación familiar en el sentido de que a muchas familias les cuesta, ¿no? Respetar la decisión de que este joven o señorita con discapacidad intelectual estudie una carrera técnica. Y les va a costar en algunos casos muchísimo más el que su hijo o hija vaya a trabajar, ¿no? Entonces, no tanto por la sobreprotección, aquí va a cambiar la figura, sino porque es la misma familia que discrimina a este joven o a esta señorita, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, si no lo sacaban al parque cuando era pequeño, por la vergüenza que incluía el llevarlo y que todos lo estén viendo,
Si cuando había una fiesta en la familia le decían que no salga de su cuarto, entonces esta familia ya cuando es grande, si no ha trabajado en estos pensamientos, sentimientos, etcétera, ¿no? Lo más probable es que ya hay casos, ¿no? Que diga ya, bueno, ya has estudiado, ya has aprendido, ¿no? Ahora vamos a ver si consigues trabajo y van postergando, ¿no? Van postergando la inclusión laboral o a cada posibilidad de trabajo van poniendo trabas o definitivamente le dicen, no, no trabajes, aquí tienes todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad la motivación de estas familias discriminadoras que se llaman? Que este joven o señorita con discapacidad no avergüence a la familia, ¿no? Porque todos los hijos son profesionales, con muy buen desempeño, tienen todo un prestigio, ¿no? Pero que esta persona, que este nuestro hijo o hija o hermano, sobrino, etcétera, no, no nos ponga en vergüenza. ¿Sí? Esa es la mirada que tienen muchas familias también, y eso tendremos que saber detectar también como educadores, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura plantea estas 4 etapas para el proceso de inserción laboral, y en el video que veíamos sobre un centro de educación especial en Pando la anterior semana, escuchábamos cómo el representante hablaba precisamente del perfil laboral, ¿no? Que es muy importante, muy importante. En el perfil laboral de la persona con discapacidad, el equipo, ¿no? Del centro educativo lo que hace es hacer un listado, construir un listado de todas las potencialidades de esta persona, ¿no? Se puede organizar esto por áreas y se va notando eh, en qué áreas, por ejemplo, ¿no? Esta persona ha desarrollado ciertas competencias, en qué se ha destacado en su carrera de formación técnica, ¿no? Eh, y no solamente a nivel de competencias en procesos educativos. En el perfil laboral también se tiene que hacer una descripción de por ejemplo, las características de personalidad, ¿no? Ahí interviene un psicólogo, por ejemplo, le puede hacer una prueba que, bueno, no limitarse solamente a un test, sino también complementar con observación, con entrevistas, ¿no? A la familia, a los educadores. Entonces, hacer una evaluación integral para poder construir este perfil laboral, ¿no? Para poder delimitar claramente las competencias, ¿no? De esta persona, algunas características psicológicas también muy importantes, ¿no? Si puede trabajar en equipo, por ejemplo, es algo que se evalúa no solamente a las personas con discapacidad, sino también sin discapacidad. Cuando entre a trabajar en una fábrica, por ejemplo, si bien va a tener algunas tareas específicas, pero va a poder participar como parte de un proceso de industrialización, va a poder trabajar a nivel de equipos de trabajo. Entonces se hace un listado, ¿no? De las características de esta persona. También en el perfil profesional, perdón, perfil laboral, se tendrá que considerar las características de la eh, familia. Eso es muy importante. Eh, si es un joven que salió de una carrera técnica de, qué sé yo, agricultura, por ejemplo, ¿no? O técnico en agronomía, vamos a suponer, pero solo vive con su mamá y su mamá es viejita, ya es una persona de de la etapa eh, mm, de la vejez, es adulto mayor, ¿no? Entonces, su mamá no le va a poder llevar todos los días al trabajo, él se tiene que desenvolver solo.
pero este trabajo es en el área rural, es una opción de trabajo. ¿Va a poder él transportarse solo o tendrá que ir a vivir a ese lugar? ¿No? Por eso es importante tomar en cuenta todas las características personales y del entorno de las personas. Eso en la etapa 1. En la etapa 2, búsqueda de un puesto de trabajo adecuado, análisis y descripción del puesto. Una vez que ya se tiene el perfil, ¿no? A partir de una evaluación idealmente interdisciplinaria, si es que se tuviera un equipo, ¿no? El centro educativo o la institución que esté a cargo de la inclusión laboral tendría que tener una base de datos de los puestos que están disponibles, ¿no? De los puestos de trabajo. Esto a partir de, puede ser la firma de convenios con instituciones públicas, por ejemplo, se podría firmar un acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Un acuerdo interinstitucional para que cada vez que exista un puesto de trabajo vacante, ¿no? Se informe a la institución y tenga una base de datos actualizada. Entonces, para el puesto de secretaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué personas cumplen con un determinado perfil? ¿No? Entonces, en la etapa 2 se tendrá que hacer una valoración comparativa entre el perfil laboral de la persona con discapacidad y el perfil laboral de la empresa, de la institución pública o privada. ¿Qué espera ese espacio de trabajo? Y si la persona también está cubriendo, ¿no? Lo que espera, cuáles son las expectativas, cuál es ese perfil. Entonces, obviamente tiene que haber una coherencia, una pertinencia entre ambos perfiles, ¿no? Por eso es importante tener una base de datos. En la etapa 3, el acoplamiento y apoyo a la persona con discapacidad insertada laboralmente y a la empresa. Idealmente, si esa empresa tiene una política inclusiva, ¿no? Tendría que tener una persona que dé la bienvenida a la persona con discapacidad, que le haga recorrer la fábrica, por ejemplo, ¿no? Para mostrarle los lugares, tendría que haber una señalética adecuada, tendría que presentarle a sus compañeros de trabajo y explicarle cuáles son las normas, cuáles son los servicios, cuál es el apoyo que puede recibir, ¿no? En algunos casos se podría hacer talleres de sensibilización para que esta persona sea incluida. Entonces, en la etapa 3, no solamente es decirle a la persona, mañana empieza a trabajar a las 8, le esperamos. Ah, disculpe, mi cámara estaba apagada, ¿no? Esa no es la idea, limitarse a decir a la persona, mañana lo esperamos a las 8, va a trabajar de tal cosa y listo, arranca, ¿no? Eso no es lo ideal, ni siquiera con las personas que no tienen discapacidad. Las personas sin discapacidad también tendrían que tener un acoplamiento, ¿no? Por lo menos una presentación, ¿no? Una visita a las instalaciones de su lugar de trabajo para, por ejemplo, que cuando necesite fotocopiar algo no esté preguntando a todos dónde es, sino vaya directamente, ¿no? A la fotocopiadora. Y finalmente, se nos plantea la etapa 4, seguimiento a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entonces, tendría que haber a nivel institucional y también a partir del centro, si es el centro el que está viabilizando, una evaluación continua, ¿no? Sobre los desafíos, sobre las dificultades que ha tenido esta persona, sobre las oportunidades, ¿no? Hacer una evaluación desde la mirada de la persona con discapacidad y desde la mirada de la misma institución, de la misma empresa. Esta evaluación es muy importante, ¿no? Pero
No es frecuente que se adapte la evaluación que organiza Recursos Humanos, por ejemplo, ¿no? La Dirección de Recursos Humanos de las empresas, para específicamente evaluar eso, ¿no? En qué medida la persona se ha adaptado, eh, qué tipo de apoyo han dado los compañeros. No, por lo general la evaluación es más de su desempeño y no tanto del proceso de inclusión laboral. Muy bien. Las formas de empleo desde la diversidad, ¿no? Se tienen 3 niveles: empleo protegido, empleo con apoyo y empleo con apoyo natural. El empleo protegido se da en los centros de formación alternativa, en los centros de educación especial. Las personas son supervisadas, ¿no? Por ejemplo, que en esta Navidad, en un centro de educación X, ¿no? Las personas con discapacidad puedan hacer panetones. Están siendo supervisados por el maestro panadero que les ha dado las clases, él está supervisando que pesen bien, que utilicen bien los pirotines, que no va a haber alguien que, perdón, va a haber alguien que manipule el horno, porque es un riesgo de que puedan quemarse, ¿no? Pero ellos van a realizar esa actividad productiva, ¿no? Van a trabajar y se les va a pagar, pero son dependientes. Lo van a hacer en el Centro de Educación Especial o Alternativa, ¿no? Empleo protegido, empleo con apoyo en entorno laboral ordinario, con provisión de apoyo continuo, apropiado y flexible, requiere un preparador laboral hasta su ingreso, ¿no? Ya estas personas trabajan fuera del centro, en una institución pública, privada, en una empresa, pero específicamente esa empresa va a delegar a alguien, ¿no? Del personal que va a hacer el acompañamiento a la persona. Puede ser en algunos casos durante un mes, ¿no? Todos los días, ya en el segundo mes día por medio, y en el tercer mes, de acuerdo a la evolución de la persona con relación a su desempeño, ya no va a necesitar ese apoyo. Entonces, en el empleo con apoyo, por lo general se designa a una persona, ¿sí? Para que haga el acompañamiento, el apoyo continuo. O, ¿no? Puede ser un par de personas o un equipo de trabajo a las cuales se les instruye que puedan apoyar a la persona. Aquí es muy importante que estas personas que apoyan no lo vean como una carga, ¿no? No digan, encima del trabajo que tengo, entonces voy a tener que ayudar a esta persona que no maneja bien la computadora. No, sino que si se está asignando ese apoyo, también se tendrá que tener la capacidad de redistribuir tareas, ¿no? Entonces es parte de una política también. Empleo con apoyo natural. Ya aquí no hay una persona específica formalmente que ayude a la persona con discapacidad, sino que más bien aquí, como vamos a ver en el video, ¿no? Son los compañeros de trabajo en la vida cotidiana que de manera natural, a partir de la convivencia con esa persona, le dicen, no pudiste hacer esto, entonces se hace así. Y no solamente dar ayuda, sino también pueden recibir ayuda de esta persona, ¿no? O como saben que son un equipo, le están viendo y le dicen, no, lo estás haciendo mal, tienes que hacer así. Pero eso es de manera más espontánea este tercer nivel, ¿no? Es de manera más espontánea porque la persona no requiere un apoyo muy, muy grande como en los otros dos niveles. Eso nos da a entender que su discapacidad no es muy, muy grave y además que su perfil laboral ha sido muy bien pensado para poder elegir ese cargo. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a terminar esta parte teórica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la inclusión laboral de personas con discapacidad? Los beneficios serán para la persona con discapacidad. Habrá beneficios económicos para esta persona y para su familia. Aquí también es importante el asesoramiento de cómo va a gastar o invertir o ahorrar
lo que le paga, ¿no? Si es el salario mínimo, cuánto va a asignar para apoyar a su casa, cuánto va a usar para él, cuánto va a ahorrar, ¿no? Autonomía va a ser también beneficioso para la familia, en tanto que al tener más tiempo para ellos, pongamos como ejemplo para la madre como cuidador principal, cuando su hijo o hija vaya a trabajar, esa persona, esta madre, ¿no? Ya no va a estar tan agotada, sino le va a esperar incluso lo va a extrañar, ¿no es cierto? Lo va a extrañar y va a tener más fuerzas físicas. Entonces, en el mejor de los escenarios, también va a ser un beneficio para la dinámica familiar y especialmente para el cuidador primario. Y la autovaloración, la persona con discapacidad se va a sentir mucho más capaz, una persona útil, productiva, una persona que puede lograr sus metas, ¿no? Que al inicio le costaba hacer un vestido de novia o un panetón de chocolate, pero que ha aprendido y ahora es el que mejor hace ese determinado producto, ¿no? O servicio. Beneficios para la empresa, va a haber una motivación, ¿no? De no solamente, por ejemplo, incluir a personas con discapacidad solo por cubrir el 4% que señala la ley, ¿no? Porque la ley indica no menor al 4%, sino que en su primera experiencia en una empresa, sí puede haber contratado a uno que cubría el 4%, pero el segundo año ya va a contratar a tres, porque ha visto que sí se puede cuando hay políticas adecuadas, ¿no? Va a haber un clima laboral también mucho más sano, mucho más positivo, siempre y cuando el proceso de inclusión también sea adecuado. La empresa va a tener una reputación también importante en cuanto a responsabilidad social. Un ejemplo de ello es Beatriz Canedo Patiño, que se le dio varios reconocimientos a nivel nacional e internacional por precisamente su programa de inclusión laboral con personas con discapacidad, ¿no? Beatriz Canedo, reconocida por la confección de prendas de vestir tejidas, ¿no? Con diseños pues que han ido a pasarelas internacionales, pero ha sido muy renombrada esta diseñadora precisamente por sus programas de inclusión laboral, perdón, de personas con discapacidad, ¿no? Porque realmente eran políticas muy estructuradas y con muy buenos resultados. Y la productividad. Muchas personas sin discapacidad, al ver que sus compañeros de trabajo con discapacidad se esfuerzan y logran hacer cosas, ¿no? Diferentes cosas que mejoran su desempeño, ellas dicen, ah, si él puede, yo puedo, ¿no? Sin desvalorarlo, más bien valorándolo. Entonces, el hecho de que una persona que atendía a 10 clientes y vea que su compañero que tiene dificultades de comunicación, incluso algunas dificultades de aprendizaje por su situación de discapacidad, lo puede hacer igual que él, eso le puede ayudar a decir, ah, si él puede 10, entonces yo puedo 12, ¿no? Que hay una competencia sana. Beneficios sociales, base emocional de exclusión, ¿no? Es decir, que cuanto más personas tengamos incluidas laboralmente, personas con discapacidad, pero en buenos términos, ¿no? La sociedad también va a ir desmitificando que estas personas no sirven, que estas personas son como niños que siempre hay que cuidarlos y mejor que se queden en su casa, ¿no? La valoración de la diversidad también va a apoyar mucho a nivel social y se va a poner en agenda, va a promover la agenda de la discapacidad, ¿no? Que las empresas, las instituciones, las organizaciones puedan movilizarse y puedan concretar
bueno, pues acciones ya específicas para lo que es la inclusión laboral y la misma convivencia con las personas. Que ya no sea raro, ¿no? Y subrayo esta palabra, que ya no sea raro el ver a una persona con síndrome de Down, ¿no? Que está manejando un minibús, ¿no? Un minibús, un vehículo de transporte privado, público, perdón. Ay, no sé qué me está pasando aquí. 10 minutos. No estaba teniendo problemas con Zoom. ¿Qué estará pasando? Ya, muy bien. Vamos rápido. Vamos a ver entonces ahora algunas experiencias, ¿sí? Muy bien, que yo sé que les va a gustar. Vamos a ver. Antes, Dusty, ¿me escucha y me ve? Sí, ¿no? ¿Me Sí, escucha? Lice. Muy bien. Muchas gracias por confirmar. Voy a aumentar un rato el volumen. Iber Cristian Huaypacalizaya, tengo 22. Aquí he venido a limpiar. Más primero se me han dicho que limpie el vidrio. La hice a las 12 y a las 11. Sí, se me sabe decir le da un gusto andar desde que se llama la mesa. La se ir a pasear. Poco a poco ya he aprendido a acomodar los platos, a llevarles sus platos a donde sea, a sus puestos. El centro comercial Illimani no solamente tiene por objeto lucrar, vale decir, de alguna manera, sino también dar alternativas de trabajo a todos los jóvenes emprendedores y en este caso a los jóvenes con discapacidad. Y nosotros hemos visto, por consiguiente, meter dentro de las políticas de la empresa, hacer contrataciones con personas que tienen este tipo de discapacidad. Me gusta limpiar escrito. De vez en cuando se hace limpiar, pero muchas veces limpia, entonces suele estar mojado. Yo creo que es muy importante la inserción laboral porque son personas iguales que nosotros, seguramente con discapacidad mental, algunas con discapacidades físicas exactas, y entonces pueden hacerlo, pueden hacerlo. Trabajar con el jovencito Iber, pues no ha sido algo bien porque me ha hecho reflexionar muchas cosas, porque a pesar de eso yo también tengo un poco de defectos como él. Trabajar con jóvenes con discapacidad es una experiencia diferente porque no solamente ellos aprenden de nosotros en el área técnica de laboral, sino nosotros aprendemos de ellos en el ámbito social, aprendemos de ellos en el sentido que son cada vez personas más sensitivas, que nos enseñan a nosotros valores humanos que muchas veces por esta complejidad del trabajo tal vez no le tomamos mucho interés. Como me llevo bien con mis amigos, poco a poco he conocido aquí a alguien, a los chicos, a las chicas, y algunos, no me lo mucho, me ubico sus nombres. Y cuando ha llegado, pues ha sido un gran compañero, sí es muy bueno. A mi parecer ha sido un poco tímido, sí, pero sí es un buen compañero, sí nos llevamos muy bien. Entro, me levanto a las 5 de la mañana y media, a las 5 me coloco mi almuerzo, mi hermano ayuda, antes de irme, sí, irme de aquí a las 3, a las 7 me levanto, me hace colocarme para llevarme mañana. Mi mamá sabe pelarme la mitad con los carnes, cualquier cosa es llevarme. De ahí a las 7 en punto tengo que estar aquí. Nosotros en este momento estamos trabajando con Iber, que es un jovencito que tiene discapacidad intelectual y también física. Le hemos dado la oportunidad de empezar en el área de limpieza, a pesar de que él tiene ya una, se puede decir, una experiencia en repostería. Después lo vamos a insertar al área
de repostería también para que aprenda de nuestros chefs y de los pasteleros que trabajan con nosotros. Más primero de mi colegio, tenía mi colegio ayuda. Sí, una profesora tenía ayuda. Como ella profesora, pero como la directora ha cambiado, otra directora nos ha movido, esa directora nueva ha entrado. De ahí aquí me ha venido, de ahí de Santa María, ahí me ha hecho escribir. De ahí venía aquí a Plaza La Paz, ella de ahí venía aquí. Ella conocida en ella, buenos amigos. Se hace jugar harto, por eso vengo aquí a conocer el trabajo de esa venir. Empaticemos con ellos, nos pongamos en su situación y no solamente veamos lo que nos dictan nuestros ojos, sino que sintamos y relacionémonos un poco más con ellos. Nos vemos 5 minutos para que entendamos lo que es una persona con discapacidad y lo que sufren ellos al empezar una actividad de trabajo social, amistad, bueno, en todas esas situaciones, ¿no? Nos vemos 5 minutos con ellos para entender lo que significa tener discapacidad. Sí, que me vaya bien en este trabajo y que sea bien muchacho. Muy bien. Entonces, en el material que ustedes tienen, en el texto académico de la unidad, tienen otros 2 links, ¿sí? Que por el tiempo no los vamos a ver, en donde se describen precisamente experiencias de inclusión laboral en nuestro entorno, ¿no? En otro de los videos tienen a 3, ¿no? A 3 personas con diferentes tipos de discapacidad y la otra, el otro video, ¿no? Se centra más en un caso. Entonces yo les invito a que puedan revisar estos 2 videos que son cortitos. Uno dura 13 minutos y el otro mide 5 minutos, ¿no? Eso para que podamos ver precisamente todo lo teórico, cómo se aplica en la realidad. Podemos rescatar muchas lecciones, podemos aprender mucho como personas, como profesionales, que en definitiva va a haber dificultades, las va a haber, pero tenemos mucho por qué trabajar, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes están. Están varios. A ver, ¿alguien voluntariamente que quiera comentar qué le ha parecido el video del joven que es incluido en la empresa Gimani? Como decía la persona a cargo, ¿no? El joven tiene una capacitación en pastelería, pero han iniciado la inclusión laboral dándole un puesto de trabajo en lo que es limpieza, pero ya se estaba proyectando a que pueda trabajar con los chefs, ¿no? No dejarlo solo. Estaríamos más bien en este nivel, ¿no? En caso de que se cumpliera lo que decía el jefe del joven, ¿no? Empleo con apoyo. Si él tiene ya habilidades en su formación de pastelería, si ya tiene experiencia, pero los chefs ya una mano de obra, pongámoslo, mucho más calificada, le estarían enseñando también para que más adelante, por ejemplo, solo se puede hacer cargo de hacer los croissants, por ejemplo, solo las tortas o los alfajores, no sé, dependiendo de lo que ofrezca ese local, ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo sobre el video? ¿Qué les ha parecido esa experiencia? La palabra, licenciada Claro. Magdalena Chávez Arza acá. Muy buenas noches, colegas, licenciada. El video creo yo que nos permite ver de manera concreta y en hechos reales
cómo la inclusión laboral puede ser efectiva si se consideran algunos elementos como, por ejemplo, que sea una inclusión progresiva, que sea una inclusión en la medida de las posibilidades y considerando también las limitaciones que tiene la persona que va a ser incluida, pero viendo más allá siempre de las limitaciones, ¿no? Considerando también la forma